El tema que vamos a presentar es el de las inmunodeficiencias congénitas, enfocándonos principalmente en el síndrome de DiGeorge, que es una inmunodeficiencia primaria de gran importancia clínica debido a que afecta a múltiples sistemas del organismo desde etapas tempranas del desarrollo embrionario. Antes de comenzar, es importante recordar que el sistema inmunitario tiene como función principal defender al organismo contra microorganismos externos como bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Para lograrlo, necesita una correcta formación y maduración de órganos como el timo, además de células inmunológicas funcionales. En esta exposición abordaremos desde las bases anatómicas, histológicas y embriológicas del timo, hasta la fisiopatología, manifestaciones clínicas, histopatología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico del síndrome de DiGeorge. Además, iremos relacionando cómo una alteración genética durante el desarrollo embrionario puede terminar causando inmunodeficiencia como hipocalcemia, malformaciones cardíacas y alteraciones faciales características. Bueno, primeramente vamos a iniciar con el concepto de qué es una inmunodeficiencia. Y esta vamos a decir que es una condición en la que el sistema inmunológico no va a estar funcionando de una forma correcta o está mucho más débil de lo que debería estar. Y esto nos va a provocar infecciones frecuentes que sean más graves o que estén inusualmente prolongadas. Y actualmente se han registrado que existen más de 400 tipos de inmunodeficiencias, que estas las vamos a dividir en dos tipos principalmente, que son las primarias y secundarias. Aquí les puse dos tablitas para ejemplificar un poquito algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a iniciar con las primarias, que pues estas vienen de un aspecto genético, es decir, que se nacen con ellas, que son congénitas, en las cuales pues puede afectar a los anticuerpos, a los linfocitos B, a los linfocitos T, a neutrófilos, etcétera, etcétera, y dependiendo de lo que se ve afectado, pues es alguna inmunodeficiencia que nos va a causar. En este caso, como ya lo mencionó Heidi, nos vamos a hablar del síndrome de DiGeorge, que es un tipo de inmunodeficiencia primaria. Pero pues también existen las inmunodeficiencias secundarias, las cuales pueden venir desde un aspecto infeccioso, nutricional, iatrogénico, neoplásico o incluso metabólico. Ahora, entrando específicamente al síndrome de DiGeorge, este es una inmunodeficiencia primaria causada por una alteración en el desarrollo embrionario de las bolsas faringias, especialmente de la tercera y la cuarta. La mayoría de los casos se deben a una microdeleción en el cromosoma 22. Una microdeleción significa que se pierde un fragmento pequeño del ADN que contiene genes importantes para el desarrollo embrionario. En este caso, uno de los genes más importantes que termina siendo afectado es el gen TBX1, el cual participa en la migración y diferenciación de las células derivadas de la cresta neural y algunas estructuras faringias. Debido a esta alteración ocurre una hipoplasia o una aplasia del timo. La hipoplasia se refiere a que es un desarrollo incompleto y la aplasia significa ausencia completa del órgano. Recordaremos que el timo, como ya dijeron mis compañeras, es el sitio donde maduran los linfocitos T. Entonces, si el timo no se desarrolla correctamente, disminuye la producción y maduración de esas células inmunológicas. Además, también se afectan las glándulas paratiroides, causando una hipocalcemia. La hipocalcemia, pues, como ya saben, es la disminución de calcio en sangre, lo cual produce síntomas neuromusculares como tetania y convulsiones. Y otro aspecto muy importante es que también aparecen malformaciones cardíacas congénitas, especialmente alteraciones del tracto de salida cardíaco, como lo veremos más adelante en la tetralogía de Fallot o el tronco arterioso persistente. El síndrome también puede recibir el nombre de síndrome velocardiofacial o síndrome CACH. El término CACH hace referencia a cardiac defects, abnormal facies, thymic hypoplasia, cleft palate e hipocalcemia. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la anatomía del timo principalmente, porque es el que se ve más afectado en esta patología. Y pues el timo es un órgano linfoide primario que es bilobulado y de consistencia blanda en la infancia. Este presenta una forma piramidal o aplanada en sentido antero-posterior y está constituido por dos lóbulos unidos parcialmente en la línea media. En los niños tiene un aspecto rosado debido a la gran vascularización y la gran contenido de tejido linfoide activo, mas sin embargo, con la edad este va
va a sufrir un proceso de involución y va a ser reemplazado progresivamente por tejido fibroadiposo, adquiriendo un color grisáceo. En cuanto a su peso, llega a pesar aproximadamente entre 10 y 15 gramos al nacimiento, alcanza su máximo desarrollo en la pubertad, pesando alrededor de unos 30 a 40 gramos, y al llegar a la adultez involuciona hasta llegar de 5 a 15 gramos. Sus medidas aproximadas en la infancia son de 5 a 6 centímetros de longitud, de 3 a 4 centímetros de ancho y 1 a 2 centímetros de grosor. Este se va a localizar en la región del mediastino superior y anterior, detrás del esternón y delante del pericardio y de los grandes vasos. En niños puede extenderse hacia la región cervical inferior, cercano a la glándula tiroides. Aquí en la imagen se puede ver aquí arriba lo que es la glándula tiroides y acá abajo tenemos al timo. Sus relaciones anatómicas, pues anterior vamos a tener lo que es el manubrio y la porción superior del cuerpo del esternón, además de los que son los músculos esternoioideo y esternotiroideo en su parte cervical. Posteriormente vamos a tener el pericardio, el arco de la aorta, el tronco brachiocefálico, la vena cava superior y la tráquea. Superiormente puede extenderse hacia el cuello, alcanzando la región cervical anterior, próxima a la glándula tiroides, como ya lo mencionamos. Y inferiormente descansa sobre el pericardio fibroso y se relaciona con el corazón, principalmente con lo que es la aurícula derecha. Lateralmente se relaciona con las pleuras mediastínicas y los pulmones. Y medialmente, pues ambos lóbulos se aproximan entre sí a la línea media y guardan relación con los grandes vasos del mediastino superior. Ahora hablando de su irrigación, pues va a estar dada por lo que son las arterias tímicas superiores, que vienen de las ramas de las arterias tiroideas inferior, de lo que es las arterias tímicas laterales provenientes de la arteria torácica interna y de una arteria tímica posterior que puede originarse del tronquio brachiocefálico o directamente del arco de la aorta. Su drenaje venoso va a estar dado por lo que son las venas torácicas internas, las venas periocardiofrénicas, las venas tiroideas inferiores y principalmente hacia la vena brachiocefálica izquierda. El drenaje linfático va a estar dado por lo que son los ganglios cervicales profundos, los paresternales y los pericárdicos. Y su inervación principalmente va a venir del sistema simpático cervical y del nervio vago. Sus fibras son principalmente vasomotoras y son independientes de las raíces vasculares del órgano. Y finalmente es importante mencionar que el timo tiene una gran relevancia inmunológica, ya que participa en la maduración de los linfocitos T. Además, su involución en el adulto tiene importancia clínica y quirúrgica, especialmente en procedimientos como timectomía, debido a que el órgano pierde sus límites definidos y se mezcla con el tejido adiposo del mediastino. Continuando un poco con lo que nos comentaba nuestra compañera acerca de este síndrome de DiGeorge y cómo este era provocado por una microdeleción en el cromosoma 22, y esto afectaba a su vez pues a la formación de estructuras tales como a las bolsas faringias, a la migración de las células de la cresta neural y pues a la propia formación del timo. Vamos a continuar entonces con esta embriología para que quede un poquito más claro todo este proceso. En cuanto a estas bolsas faringias, van a tener su aparición entre la cuarta y la quinta semana de gestación, en donde el endodermo de la faringe primitiva va a comenzar a evaginarse, formando las bolsas faringias, que pues serían 4. El timo va a derivar de la tercera bolsa faringia, que se caracteriza por un ala dorsal y un ala ventral, en donde el epitelio del ala dorsal se va a diferenciar en la glándula paratiroides inferior, y en cambio pues el epitelio del ala ventral va a diferenciarse en el timo. Esto es alrededor de la quinta semana de gestación, y en la semana 6 se desarrollan como 2 lóbulos separados.
En cuanto a la semana 8, esta pues va a perder su conexión con la pared faríngea y el timo va a migrar en dirección caudal y medial hasta su posición final en el mediastino anterior, donde se va a fusionar con su contraparte. En cambio, pues en la semana 10 va a comenzar a formarse los lobulillos como resultado de la migración de las células hematopoyéticas desde el hígado. Y en la semana 14 y 16 ocurre la diferenciación entre la corteza y la médula. El timo va a alcanzar su madurez en el útero y su peso máximo antes de la pubertad, esto alrededor de los 13 años. Después de esto, el timo va a comenzar a involucionar, siendo su tejido funcional reemplazado por tejido adiposo. En cuanto a toda esta embriología, lo más importante de recalcar aquí es que el periodo más crítico es entre la semana 4 y 8, porque ahí ocurre la formación y la migración de las estructuras afectadas, lo que nos daría pues a esta hipoplasia o aplasia tímica. Pasando a la histología del timo, pues este es el órgano que nos compete estudiar para este tema del síndrome de DiGeorge y uno de los que se van a ver pues principalmente dañados. Vamos a tener estos dos cortes en el que el lado izquierdo es un timo de adulto y en el lado derecho es un timo de un lactante. Justo como lo mencionábamos en la embriología, pues ambos van a ser completamente diferentes, puesto que en el de lactante es esta no completamente desarrollado, pero sí está muy bien estructurado y en cambio en el del adulto se empiezan a ver este reemplazo del tejido adiposo y esta deformación de estos lobulillos, como ven, pues ya no están tan bien formados. Bien, este es un órgano sólido, por lo que lo vamos a describir de afuera hacia adentro. Estos son dos cortes teñidos con hematoxilina y eosina y vamos a empezar con que tiene una cápsula compuesta de tejido conectivo laxo. Su estroma va a estar conformado por invaginaciones de esta cápsula que van a formar tabiques y dividirnos al timo en lobulillos incompletos. Y también pues van a estar las células epitelio reticulares, que son células epiteliales especializadas del timo. Estas células prácticamente nos van a ayudar a hacer una red de sostén celular mediante prolongaciones citoplasmáticas y su función principal pues es crear este ambiente necesario para la maduración de los linfocitos T. Entre sus funciones pues sí está la del sostén estructural, la educación de los linfocitos T, la eliminación de linfocitos autoreactivos y la formación de pues esta barrera hematotímica. En un momento pues les diré qué específicamente de cada una. Pero como ya se mencionó, pues carece este órgano de esta malla reticular debido a que las células epitelio reticulares pues ya cumplen con esta función. En cuanto a su parénquima, este va a estar pues dividido entre corteza y médula. La corteza pues va a ser esta que se torna más basófila y la médula va a ser esta que se tiñe con menos intensidad. Bien, la corteza pues esta es esta porción externa muy basófila, compuesta de linfocitos T en desarrollo, también llamados timocitos. Y en la corteza vamos a encontrar las células epitelio reticulares tipo 1, 2 y 3. Las tipo 1 nos van a ayudar a separar la corteza y la cápsula, el parénquima cortical de estas trabéculas y nos van a ayudar a formar la barrera hematotímica. Que la barrera hematotímica tiene como función proteger a los linfocitos en desarrollo de la exposición a los antígenos. Esta va a estar compuesta de endotelio, de células epitelio reticulares tipo 1 y de macrófagos. Pasando con las tipo 2, estas células van a tener una forma estrellada, un núcleo grande y pálido y nos van a ayudar a compartimentalizar a estos timocitos, así como también expresan moléculas de MHC clase 1 y clase 2 que nos van a ayudar pues a esta presentación de antígeno. En cuanto a las células epitelio reticulares tipo 3, estas van a crear la barrera córtico-medular, se van a encontrar pues justo entre la corteza y la médula. También van a expresar moléculas de MHC clase 1 y clase 2 que nos van a ayudar con la presentación antigénica y pues en la educación tímica. Esta barrera pues es importante justo porque en la corteza se lleva el proceso de la selección positiva y en la médula el proceso de la selección negativa. Entonces las células que pasen de esta selección positiva pasan por esta barrera hacia la médula
y pasan por el proceso de la selección negativa. En cuanto a la médula, como ya les había mencionado, se tiñe con menos intensidad porque contiene linfocitos grandes agrupados de forma laxa. Aquí vamos a encontrar a las células epitelio reticulares tipo 4, 5 y 6. Las 4, que junto con las 3 nos van a ayudar a crear esta barrera córtico-medular, por lo que también se van a encontrar entre la corteza y la médula. Las células epitelio reticulares tipo 5 se distribuyen por toda la médula y compartimentalizan al igual que las 2. Estas van a tener un núcleo pálido y nos van a ayudar a formar pues esta red de sostén medular. En cuanto a las células epitelio reticulares tipo 6, van a formar los corpúsculos de Hasal, que prácticamente pues son estas células compuestas de forma concéntrica con núcleos aplanados, que en el centro van a tener un centro queratinizado. En este corpúsculo de Hasal se dice que secreta interleucinas como la interleucina 4 y la 7 que nos ayudan a la maduración de los linfocitos T en el timo. Vamos a ver también la histología del vaso, puesto que al haber esta hipoplasia o aplasia tímica, el vaso es uno de los órganos que va a estar afectado por esta compensación que se va a buscar ante esta inmunodeficiencia. Estos son cortes teñidos con hematoxilina y eosina, y el vaso, a ser un órgano sólido, lo vamos a describir de afuera hacia adentro, empezando con su cápsula, que es de tejido conectivo denso y regular, con fibroblastos y miofibroblastos, recubierta por una serosa. En cuanto a los miofibroblastos, pues es importante mencionar que estas nos ayudan a esta capacidad contráctil del vaso, recordando que pues en el vaso se almacenan grandes volúmenes de eritrocitos, por lo que al haber esta necesidad, estas células nos van a ayudar a contraer el vaso y con esto liberar estos eritrocitos. En cuanto al estroma, está compuesto de una malla reticular conformada por células dendríticas, macrófagos, fibras reticulares y linfocitos, compuesta de tejido conectivo laxo que se forma por invaginaciones de la cápsula. Su parénquima, también llamado pulpa esplénica, que se divide en dos regiones, pulpa blanca y pulpa roja. En cuanto a la pulpa blanca, va a estar compuesta por linfocitos y asociada a una arteriola central, también llamada vaina linfática perioarterial. Los nódulos van a aparecer como expansiones localizadas con una posición excéntrica. Esto quiere decir que pues se va a empezar a formar el nódulo y la arteriola no va a estar céntrica, sino que se va a empezar a desplazar de forma excéntrica, quedando pues un poquito en esta periferia. Estos nódulos pueden contener o no centro germinal dependiendo de la situación inmunológica que esté. Si hay una situación activa, pues se van a formar estos centros germinales. Y va a también tener esta zona marginal que nos sirve como una interfase entre la pulpa blanca y pulpa roja. Va a contener macrófagos y células presentadoras de antígeno, lo que es importante para capturar antígenos sanguíneos. En cuanto a la pulpa roja, va a estar compuesta por senos esplénicos separados por los cordones de Billroth, o también llamados cordones esplénicos, compuestos por una red laxa de células y fibras reticulares. Dentro van a contener eritrocitos, plaquetas, macrófagos, linfocitos, células dendríticas, células plasmáticas y granulocitos. Y los sinusoides esplénicos, que serían como estos capilares especiales con un endotelio discontinuo que permite el paso selectivo de las células sanguíneas. Se le llama pulpa roja justo por esta gran cantidad de eritrocitos que tiene y que lo hace ver de una manera más eosinófila. Bueno, solamente repasando la fisiopatogenia, sabemos que todo inicia por una microdeleción en el cromosoma 22 en el brazo largo, en la región 11, subunidad 2. Esto nos va a llevar a afectación de los genes, principalmente el TBX1, como ya lo sabemos, lo que va a llevar a la alteración de estructuras derivadas de los arcos faringeos y la cresta neural, como lo son la tercera y cuarta bolsa faríngea, lo que va a llevar a la afectación de las paratiroides superiores, a la afectación en el timo y malformaciones cardíacas, como lo sería la tetralogía de Fallot o el tronco arterioso, y todo esto va a tener como consecuencia también dismorfologías faciales. En esta diapositiva veremos específicamente las consecuencias inmunológicas de la alteración tímica.
Recordaremos que el timo es indispensable para la maduración de los linfocitos T. Cuando el timo está hipoplásico o aplásico, va a disminuir la cantidad de los linfocitos T funcionales y esto se va a llamar linfocitopenia. Los linfocitos T participan en la inmunidad celular, especialmente contra virus, hongos, microorganismos intracelulares y algunas bacterias, como ya lo sabemos. Es por esto que los pacientes son más susceptibles a infecciones recurrentes y graves. Sin embargo, el problema no va a terminar ahí. Los linfocitos T también ayudan a activar correctamente a los linfocitos B. Esto se llama ayuda T dependiente. Normalmente los linfocitos T cooperadores estimulan a los linfocitos B mediante citocinas y moléculas coestimuladoras para activarlos. Si faltan los linfocitos T, los linfocitos B no van a recibir señales completas de activación. Como consecuencia tendremos la disminución de la producción eficiente de anticuerpos, la falla en el cambio de clase, y esto recibe el nombre de class switching, y van a disminuir las inmunoglobulinas IgG, IgA e IgE. La class switching consiste en que un linfocito B cambie el tipo de anticuerpo que va a producir según las necesidades inmunológicas que tenga el cuerpo. Por ejemplo, IgM suele ser la primera inmunoglobulina producida, mientras que IgG proporciona memoria inmunológica más efectiva. Si este cambio falla, la respuesta inmune se vuelve menos eficiente. Por eso es que algunos pacientes presentan mala respuesta a las vacunas. En el esquema puede verse cómo la alteración inicial del timo termina impactando indirectamente también en la función de los linfocitos B y la producción de inmunoglobulinas. Esto explica por qué el síndrome de DiGeorge puede considerarse principalmente una inmunodeficiencia celular, pero con repercusiones secundarias sobre la inmunidad humoral. Además de las alteraciones inmunológicas, el síndrome de DiGeorge también produce alteraciones endocrinas importantes, debido a la afectación de las glándulas paratiroides. Recordemos que las paratiroides derivan de las bolsas faringias, igual que el timo. Por eso, cuando ocurre la alteración embrionaria, ambas estructuras suelen verse afectadas simultáneamente. En muchos pacientes, las paratiroides están ausentes o hipoplásicas. Como consecuencia de esto, va a disminuir la producción de la hormona paratiroidea, o también llamada PTH. Sabemos que la PTH es fundamental para la regulación del calcio en el organismo. Normalmente esta hormona aumenta la resorción ósea, incrementa la reabsorción renal del calcio, como lo vemos aquí, y favorece la activación de la vitamina D para aumentar la absorción intestinal de calcio. Cuando la PTH disminuye, baja el calcio sérico, produce una hipocalcemia, y sabemos que el calcio no solamente participa en la formación ósea, sino que también es indispensable para la contracción muscular, para la transmisión nerviosa, para la liberación de neurotransmisores y la estabilidad de membranas celulares. Cuando disminuye el calcio, aumenta la excitabilidad neuromuscular. Esto va a explicar los síntomas como las parestesias, los espasmos musculares, tetania y convulsiones. Las parestesias son las sensaciones anormales como hormigueo o adormecimiento que podemos sentir en las extremidades, por ejemplo. Y a continuación les muestro unos videos de los dos signos clásicos de hipocalcemia, que es el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. El signo de Chebostek aparece cuando al percutir el nervio facial ocurre una contracción involuntaria de los músculos faciales. Y el signo de Trousseau ocurre al inflar un manguito de presión arterial y desencadenar un espasmo carpopedal. Ambos reflejan la hiperexcitabilidad neuromuscular secundaria a una hipocalcemia. Y el esquema nos va a mostrar cómo la alteración de las paratiroides va a llevar a la disminución de PTH, pérdida del control del calcio y finalmente las manifestaciones neuromusculares. Ahora hablaremos de las malformaciones cardíacas también asociadas al mismo síndrome. Esto es por la alteración en la migración de las células de la cresta neural, que como ya sabemos participan en la formación del corazón, del tracto de salida y de grandes vasos. Cuando la migración o la diferenciación de estas células falla, aparecen cardiopatías congénitas. Entre las más frecuentes se presenta la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot está compuesta por 4 alteraciones principales. Primeramente, la comunicación ventricular. Después, estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia ventricular derecha. Esta combinación provoca que la mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada genere cianosis en los pequeños. La cianosis es esta coloración azulada de la piel y las mucosas debido a la disminución de oxígeno en sangre.
Otra alteración importante es el tronco arterioso persistente. Normalmente durante el desarrollo embrionario, el tronco arterioso debe dividirse en aorta y arteria pulmonar. Cuando esto no ocurre, permanece un solo vaso arterial común. También puede presentarse una interrupción del arco aórtico, un arco aórtico derecho o defectos en el tabique ventricular. Los defectos en el tabique ventricular permiten la comunicación entre ambos ventrículos también, alterando el flujo sanguíneo normal. Y cualquiera de estas cardiopatías suelen ser responsables de gran parte de la morbilidad temprana del síndrome. En la diapositiva pueden observarse las principales malformaciones cardiovasculares asociadas a esta lesión y todas las relacionadas con las alteraciones del desarrollo del tracto de salida cardíaco, como ya se pudieron dar cuenta. Muchos de los pacientes son diagnosticados inicialmente por cardiopatías congénitas, incluso antes pues de sospechar una inmunodeficiencia. Y pues en dismorfologías faciales vamos a tener, como acá se ve, el hipertelorismo, que es esta separación de los ojos. Vamos a tener una fisura nasolabial, que es la que vamos a ver en esta zona de acá. Vamos a tener orejas de implantación baja, que son justo problemas de la migración de las células de la cresta neural. Estas orejas pues no llegaron al lugar donde tenían que llegar. Tenemos el bermellón del labio superior en forma de campana. Estos niños lo vamos a encontrar usualmente con la boquita como hacia abajo y pues facies largas. Es importante recordar, como ya lo hemos estado haciendo, que no en todos los pacientes vamos a tener una aplasia total. Así que va a haber algunos que presenten una hipoplasia, como la que vamos a ver aquí, y otros que la presenten no tanto con parénquima, sino con tejido adiposo, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver acá la histopatología de una hipoplasia tímica y pues veremos que no es como que esté completamente deshecha toda la estructura, sino que vamos a ver la corteza de este lado más ancha y esto hace referencia a que hay linfocitos T inmaduros en gran cantidad. Sin embargo, la médula, como pueden ver aquí, se ve más pequeña en comparación. Recordemos que en la médula es donde sucede la selección negativa, por lo cual pues se sobreentiende que no tenemos linfocitos T que estén completamente funcionales. Por otro lado, como pueden ver en esta imagen de aquí a un lado, tenemos todo lo contrario al anterior. Aquí ya no hay gran zona de corteza y poca de médula. Al contrario, vemos un reemplazo total del parénquima por tejido adiposo, como lo pueden ver en toda esta zona. Vamos a ver poca zona medular y vamos a ver poca zona cortical, por lo que supondremos que este paciente tiene una inmunodeficiencia más severa que el que vimos en la imagen pasada. Bien, continuando un poco con estas manifestaciones clínicas, que nuestra compañera pues ya nos señaló varias de estas manifestaciones y de cómo sería esta fisiopatología. Solo sería como para recalcar que sí tendríamos estas inmunodeficiencias y esta baja producción de los linfocitos T justo por esta aplasia o hipoplasia del timo, que prácticamente nos llevaría a que los linfocitos T no maduren. En cuanto a la hipocalcemia, pues sabemos que la paratiroides inferior proviene de la misma bolsa faríngea que el timo, por lo que al haber esta alteración en esta y en la cuarta bolsa, no se formaría bien esta glándula, por lo que nos llevaría a una baja hormona paratiroidea y con esto a una hipocalcemia, que se manifestaría con las tetanias, los espasmos musculares y las convulsiones. En cuanto a las cardiopatías congénitas, pues ya nos explicaban lo que era la tetralogía de Fallot. Entonces, pues tendríamos esta deficiencia en el flujo sanguíneo que nos llevaría a una hipoxia y con esto a que las extremidades de estos nenes se pongan azules. En cuanto a sus dismorfologías faciales, pues también ya nos explicaron y nos mostraron varias imágenes de estas, en la que los niños presentarían pues hipertelorismo, orejas de implantación baja, micrognatia, etcétera. También es muy frecuente encontrar problemas del habla y trastornos del aprendizaje, casi en el 50%, y pues recordando que pues también se vería afectada justo porque esta microdeleción en el cromosoma 22 y del gen TBX1 pues que nos ayuda a la migración de las células de la cresta neural, pues se vería afectada y traería consigo pues estas manifestaciones. En cuanto a su diagnóstico clínico, pues sí nos basaríamos bastante en estas manifestaciones antes mencionadas, pero también se pueden, como pruebas genéticas, que sería la hibridación in situ fluorescente.
que esta es una técnica citogenética molecular que detecta y localiza secuencias específicas de ADN o ARN en los cromosomas. Mientras estas ondas fluorescentes que vemos en las imágenes, aquí se compara pues cómo se vería en una metafase normal y cómo se vería pues con la microdeleción del cromosoma 22. También nos podríamos apoyar de algunos estudios como sería la ecografía y la tomografía computarizada, que son útiles para evaluar la anatomía precisa. Como vemos en la imagen, pues la ausencia de este timo en esta tomografía computarizada de alto contraste con corte axial, pues veríamos esta ausencia que nos llevaría para confirmar pues este diagnóstico. También pues lo antes ya mencionado, los estudios de laboratorio donde encontramos el calcio y la PTH baja y ecocardiogramas para evaluar pues esta funcionalidad del corazón. También algunos otros que se podrían hacer pero que no son tan recomendables sería el cariotipo. Este pues nos ayuda a organizar el tamaño, la forma y el número de estos cromosomas. Pero al solo evaluar esto, pues hablamos de una microdeleción, por lo que no sería tan sensible este método diagnóstico. Ahora hablaremos del tratamiento del síndrome de DiGeorge. Bueno, principalmente se les va a dar suplementación de calcio y vitamina D para tratar la hipocalcemia. También en algunos casos que se requiera cirugías para tratar algunas cardiopatías. Trasplantes de timo en casos graves donde existe una aplasia, hipoplasia tímica severa. También se les va a suministrar antibióticos debido a que hay una disminución en linfocitos, pues los pacientes tienden a ser más susceptibles a contraer infecciones. Entonces, pues los antibióticos van a tratar estas infecciones y a prevenir complicaciones graves. También en algunos casos se les va a dar inmunoglobulina intravenosa, que se usa en pacientes con inmunodeficiencia importante o alteración de anticuerpos. También atención psiquiátrica y apoyo psicológico, debido a que muchos pacientes pueden presentar ansiedad, trastornos de aprendizaje, TDAH o esquizofrenia. También terapia del lenguaje y apoyo escolar, pues debido a que algunos pacientes tienden a tener paladar hendido, insuficiencia velofaringea, retraso del lenguaje, dificultades del aprendizaje. Y también se les puede llegar a dar hormona del crecimiento, pero este no es como un tratamiento general, este no aplica para todos los pacientes, solo se suministra cuando hay una deficiencia de este o cuando hay un retraso importante en el crecimiento. Y en general, pues es importante que tengan un seguimiento multidisciplinario, debido a que este síndrome va a afectar a múltiples órganos y sistemas, por lo que el paciente necesita valoración por cardiología, inmunología, endocrinología, genética, neurología y psiquiatría. Y en conclusión, pues el tratamiento para el síndrome no cura la alteración genética, o sea, no tiene cura como tal, pero el tratamiento que se le va a dar va a corregir sus manifestaciones clínicas o más que nada disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, ya para concluir, pues vamos a hablar sobre el pronóstico. Y el pronóstico del síndrome de DiGeorge pues es muy variable, depende principalmente de la gravedad de la inmunodeficiencia y de las cardiopatías que presenta el paciente. En los casos leves, pues los pacientes pueden llegar a tener una esperanza de vida relativamente normal, especialmente cuando reciben un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Incluso algunos síntomas y ciertas infecciones pueden disminuir con el tiempo debido a que algunos pacientes conservan parte de la función del timo y su sistema inmunológico puede mejorar parcialmente conforme crecen. Sin embargo, algunos síntomas pueden persistir durante toda la vida. El pronóstico también depende de qué tan grave sea la aplasia o hipoplasia del timo, ya que esto afecta directamente la maduración de linfocitos T y la capacidad del organismo para defenderse de infecciones. En los casos más graves puede llegar a existir mortalidad temprana, principalmente por infecciones recurrentes severas, cardiopatías congénitas complejas o hipocalcemia grave. Por eso el diagnóstico oportuno y el manejo multidisciplinario son fundamentales, ya que permiten mejorar la calidad de vida, disminuir complicaciones
y aumentar la supervivencia de los pacientes con el síndrome de DiGeorge. Y bueno, por nuestra parte esto sería todo. Dudas o preguntas con la doctora. Y pues aquí están nuestras referencias.